ver por qué se privatiza y cuáles fueron, a su juicio, los resultados, porque siempre cuando se hace el balance se habla de la electricidad y de los problemas que todavía tiene el sistema. No, lo primero que te tengo que aclarar es que los compromisos de privatización fueron del gobierno del presidente Endara, no fueron míos. Y la privatización con el cual se acordó, y te puedo pasar incluso una conversación que tuve con el difunto Billy Ford, que fue el ministro de Economía, que aceptó y firmó el compromiso de privatizar al 100% de las empresas estatales. Nosotros lo que hicimos fue, entendiendo que el compromiso no era del gobierno, sino del Estado panameño, porque es así, lo que hicimos fue decirle a las instituciones financieras internacionales, oiga, nosotros quisiéramos retomar este tema con ustedes. Porque el tema no era, ahora no privatizo, ahora no vendo. Ok, si usted no quiere vender el IRRI, usted no quiere vender el Intel, pues no lo haga, simplemente no habrá financiamiento para la expansión de esos dos servicios. Y sin expansión y sin servicio, después de 10 años de desgaste interno y de falta total de inversión, iba a desaparecer la capacidad de generación eléctrica y de comunicación. ¿Y qué les parece si nosotros logramos una asociación con empresarios que tengan interés en manejar la empresa, nosotros mantener una parte y salirnos de la administración para que sea eficiente? Si ustedes logran eso, con mucho gusto. Eso fue lo que hicimos. Nosotros seguimos, el Estado panameño sigue siendo dueño del 49%, por ejemplo, de la compañía telefónica. El otro 49% es del administrador y el 2% sigue siendo del sindicato. Entonces, ese esquema fue el que nosotros impulsamos y logramos. Bien, todo ese esquema tenía un punto principal, que en ese momento se llamó el regulador de los servicios públicos. Y ahí habían tres panameños perfectamente entendidos con los diferentes temas. Uno era el agua, que no logramos tocar, que era Nilson Espino. El otro electricidad y el otro telefonía. Y luego, ese ente regulador de los servicios públicos tenía garras y tenía dientes. Había, por ejemplo, en las negociaciones hubo un punto que tenían que alcanzar en la prestación de calidad. Y si no lo hacían para ciertas fechas, habían unas multas bien importantes. La primera meta de calidad se le puso a lo que en ese momento era la telefonía Cable and Wireless. Y no la cumplió. Era diciembre del 99, ya nosotros habíamos salido de la administración. Se la perdonaron. Era una multa de $10 millones. Se la perdonaron. Y luego, por las razones políticas que sean, el ente regulador se descabezó. Tú me preguntas que al día de hoy no hay competencia. Por eso es que tú ves los precios por las nubes que estamos pagando en muchos rubros. Al día de hoy, en nuestro esquema, los usuarios de más de cierta cantidad de electricidad tendrían la opción de contratarla con diferentes distribuidores en base a los precios que le ofrecían. Y por meses o por año. Es decir, nosotros incentivamos una competencia en la distribución que se acabó. Ahora eso hay un monopolio, un oligopolio, llámalo como tú quieres, y los precios son los que le da la gana a ellos conjuntamente con el gobierno, pues. Pero ese no es el esquema. Ese no era el esquema original y yo creo que hay que sentarse a revisar todo ese tema. ¿Y la fórmula de privatización aplica también para el IDAN? No, yo pienso que nosotros en el IDAN teníamos otras propuestas. Más bien propuestas administrativas que de privatización. Y permitir quizás alguna participación privada en nuevas potabilizadoras, es decir, de manera que o el Estado hacía la potabilizadora y se entraba en un contrato de administración por la distribución del agua, o a la inversa. Pero había una posibilidad de aumentar la cantidad de inversión que se puede hacer en un periodo, permitiendo otros inversionistas, que no solamente sea el Estado. También se paró. El tema de la luz vuelve a generar polémica dentro del país, precisamente por el papel que ha jugado también el ente regulador en este tema. Usted participó del proceso de privatización. Después de tantos años haber pasado eso, ¿piensa que el objetivo que usted tenía cuando se privatizó se logró hoy día? Mira, Siri, ese es un tema complicadito, pero yo sí he hecho mi tarea también.
Déjame decirte primero algunas consideraciones generales. En primer lugar, hay que ubicarse hace 10 años, donde era imposible suponer que el Estado podría lograr financiamientos, el Estado panameño, para invertir en el sector energético y producir la energía que necesitaba el país y que a corto plazo se veía copando la existente hace 10 años. Y era imposible suponer que íbamos a hacerlo porque todas las instituciones financieras internacionales habían hecho un consenso en el sentido de que esos sectores estatales podían ser servidos por el sector privado. Y en consecuencia negaban cualquier posibilidad de financiamiento a cualquier Estado para invertir en ese tema. Eso es lo primero que hay que entender y saber. En segundo lugar, siendo esas las circunstancias, nosotros procedimos de la manera más adecuada a los intereses panameños. La inmensa mayoría de los países vendieron el 100% de su sector energía y de su sector comunicaciones. El Estado panameño mantiene la mitad. Nosotros mantuvimos como propiedad del Estado la mitad. Al tiempo que el Estado no tenía que invertir porque el 100% de las inversiones lo hizo los socios, y al tiempo que el Estado sigue cobrando sus impuestos y dividendos. En tercer lugar, el propósito en ese momento era asegurarnos que hubiera energía y que hubiera un sistema de comunicaciones modernos. Ambas cosas se lograron. ¿Dónde se falló? Se falló en que es un niño que empieza a caminar y que hay que observarle cómo procede, hay que modificarle sus pasos, hay que encaminarlo bien. Me refiero al ente regulador. Yo le pedí a unos amigos de un bufete de abogados que me evaluaran la teoría que por ahí anda de que el ente tiene las manos atadas. Estos abogados, que no voy a reservar el nombre, pero es una firma grande de la localidad, me ha enviado un memorándum. Entre las cosas que dice muy claramente: no es cierto, como parece sostener el ente, que éste tenga las manos atadas por la Ley 6 y los contratos de concesión. No es cierto. Es decir, entonces proceden a una serie de análisis donde establecen claramente, en base a esta ley, que es la Ley 6, cuáles son los criterios legales que les permiten al ente actuar como no lo han hecho. Es decir, desafortunadamente el ente empezó a caminar erradamente, y no solamente eso, sino que le desviaron su camino. Cambiaron personas técnicas que sabían lo que tenían que hacer con algún grado de independencia que era importantísimo, para imponer amiguitos y políticos que restaron totalmente la independencia y las actuaciones del ente. No solamente eso, mire, hay, y siempre lo hemos dicho nosotros, que no hay verdaderamente ninguna justificación para que el consumidor final, no hablando del comercio ni de la industria, sino de los privados, paguen el famoso cargo por demanda. No lo hay. Y se está cobrando y se está haciendo exclusivamente porque el ente lo ha permitido. El ente tiene toda la facultad, y ojalá ahora el gobierno le imponga la decisión de eliminar ese cargo por demanda. Luego hay otra serie de realidades que han desvirtuado la función del ente. Mire, se formaron lo que se denomina metodologías de detalles desarrollados para la correcta operación del sistema y administración del mercado mayorista. A ver, ¿qué significa eso? Eso significa que la ley es general y que luego hay que detallar cómo se llevan a la práctica las cosas, particularmente en el mercado de generación eléctrica, no de distribución y no de transmisión. Acuérdese que la distribución son otros y la transmisión sigue siendo del Estado. En la generación, si usted ve aquí, lástima que no pueda acercar la cámara, pero en este cuadro se ven claramente que todos los participantes son privados. Aquí no hay una participación del Estado en esa determinación de metodologías. Y una de las metodologías que se decide en esta comisión es la metodología para el cálculo del valor del agua. Evidentemente, si usted me deja a mí, privado, decir cuánto vale el agua que yo tengo embalsada, pues el valor de mi agua es igual al valor que requeriría una planta térmica para generar la misma cantidad de energía. Eso es un absurdo y es una falta total de intervención del Estado y del ente regulador. Bueno, esas son las cosas que han hecho inoperante particularmente el mercado de generación eléctrica. No hay competencia.
Dicho eso, ¿qué se puede hacer? Bueno, uno aspira a que se corrijan los errores. Y el error fue no encaminar bien a ese ente regulador, no permitirle que actuara correctamente según los intereses del Estado panameño, no según el interés de las sociedades o de las compañías que tienen los contratos. El ente realmente está jugando es para la parte empresarial Mira, el ente del negocio eléctrico. Sí, el ente no está jugando su rol para el cual fue concebido. El ente no fue concebido para defender los intereses de los inversionistas, ya se saben defender solo. El ente fue concebido para asegurarnos de que hubiera competencia, de que hubiera la cantidad de generación y de participantes en el mercado que son necesarios y de que esa competencia produjera los mejores precios posibles. Déjeme decirle algo, si no hubiéramos, porque la gente dice, bueno, ahora hay que renacionalizar la empresa. Bueno, mire, eso es romántico, verdaderamente. Apegarse a ese tipo de solicitudes es querer evitarle la realidad. Eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Bueno, es imposible porque nadie va a financiar eso. Y el Estado panameño no es un Estado con un superávit de tal magnitud que pueda comprar a las personas que se les vendió anteriormente, más las inversiones que se han hecho. En segundo lugar, porque no se va a lograr bajar el costo de la electricidad. Si nosotros no hubiéramos hecho lo que hicimos durante nuestra administración, al día de hoy la electricidad sería mucho más cara. ¿Por qué? Porque es que no habría. Y el bien más caro es el que no existe. No habría la suficiente capacidad de generación eléctrica. Ahora estamos llegando a un punto donde se necesita volver a invertir grandísimas sumas de dinero para que vuelva a haber capacidad de generación, porque la demanda está llegando justamente a pegar a la oferta. Entonces el Estado tiene que intervenir en ese sentido, en el sentido de acordar y de arreglar las reglas del juego para que haya inversión en generación eléctrica y que haya un mercado de oferta y demanda de verdad en la generación hacia la distribuidora, que no lo existe. Prácticamente aquí el problema es la falta de decisión en un punto que se conoce como es el ente regulador. Yo creo que el problema ha sido que quizás algunas administraciones no entendieron cómo estaba concebido el sistema y al no entenderlo simplemente optaron por el facilismo político de decir, bueno, eso es culpa de otro, eso no es culpa mío. El problema no es de otro, el problema es de todos los panameños, es del Estado, es de la República de Panamá, todos tenemos que pagarlo y todos tenemos en consecuencia que ayudar a que se arregle. Y suponer ahora que le vamos a echar la culpa a la administración pasada o a la antepasada o a la que viene, es un escapismo tonto nuevamente. Hay que afrontar el problema, buscarle la solución, dónde está entrabado el mercado y buscar las soluciones adecuadas. Señor, ayer el gobierno anunció ciertas medidas por 3 meses de congelar el incremento de la luz. ¿Cree que esto es una solución al problema? Bueno, yo creo que es un compás que permite hacer lo que estamos planteando. Y yo creo que esa es la intención del gobierno. Lastimosamente, en mi concepto y cada cual tiene derecho a su opinión, me parece que ha sido un poco demorado. Yo hubiera querido ver esa creación de esa comisión y de esa evaluación. Recién tomó posesión en la nueva administración, que además sí debe conocer perfectamente bien cómo debe funcionar este sistema. Bueno, lo importante es que ahora se ha tomado la decisión de hacerlo. Magnífico. De congelar un aumento que verdaderamente es absurdo desde todo punto de vista, porque responde a una realidad, sí, a una realidad que no es la que nosotros diseñamos, es la que se ha desvirtuado. Entonces hay que volver a diseñar las cosas para que funcionen de acuerdo a lo que se quiere, que es que haya electricidad suficiente en condiciones de las más beneficiosas posibles para el país. Y si eso se logra en 90 días con esta comisión, magnífico. ¿Usted cree que existe la posibilidad de revisar estos contratos que permitieron la privatización? Por supuesto, pero yo les reitero, el problema no son los contratos. Pero claro, pueden revisar todo lo que quieran. Mire, yo no tengo derecho de autor en nada, al contrario, evidentemente es una obra humana y como tal puede estar sujeta de mejoras. Que lo revisen, debiera haberse revisado hace tiempo, no solamente en esta administración, en la anterior. Si se dieron cuenta que algo no funcionaba, que no estaban caminando de acuerdo a lo que se había concebido, cámbielo, si eso no está escrito en piedra. ¿Ninguna de estas administraciones han querido asumir esa responsabilidad? ¿Usted cree que...? Bueno, yo creo que la actual la está haciendo, cosa que me alegro. Ojalá la pueda concluir
bien, como ha hecho con otros temas, ¿no? ¿Se siente o no responsable de lo ocurrido con la energía eléctrica? El pueblo y algunos insisten en achacarle eso. Fernando, ¿Cuál es su declaración contundente en torno al tema? Y que no te quepa la menor duda, yo me siento responsable de que hoy podamos tener estas luces prendidas. No me siento responsable de que el precio sea el que tenemos que pagar, porque eso es responsabilidad o irresponsabilidad de quienes me siguieron. Pero pienso que el sistema nos ha fructificado, no tenemos cortes eléctricos programados, tenemos que gestionar para que haya mayor inversión, porque habiéndose desfigurado el ente regulador y en consecuencia el mercado, también se bajó el nivel de inversión. Ahora mismo estamos en un punto casi crítico. Distorsiones y correcciones actuales en el sistema. Dice, la electricidad está cara, pero la telefonía también está cara. Bueno, yo no soy experto en electricidad y es otro tema. A mí me gusta hablar de mis limitaciones. Creo que el presidente aquí en el receso estaba mencionando algunas cosas interesantes. Hay cosas que no se pueden explicar a la inmensa mayoría del pueblo panameño. No es que seamos ignorantes, no, pero son técnicamente difíciles de explicar. Entonces yo quisiera que él más bien relatara lo que nos contó aquí, de que si se baja en la concesión el costo de la energía, me explico, para bajárselo al consumidor sí, no da, entonces se violan los contratos, etcétera. Entonces no es una cosa tan fácil. Pero yo lo que digo es que debemos buscar una manera de razonablemente encontrar un mecanismo que la luz no se dispare como está. Vamos a hablar del salario mínimo un segundo, 300 balboas, excelente, ojalá fueran 400. Pero si todos suben para más, esos 300 se convierten en lo mismo o menos de lo que tiene la gente ahora. Entonces, la electricidad es un factor vital. El teléfono yo diría que es secundario. Es algo cómodo, pero no es tan vital como la electricidad. Entonces, tenemos que pensar en la gente que vive con guaricha, porque no puede pagar una cuenta de $15. Entonces, yo creo que el presidente mencionaba algo y yo te pido todo con mucho gusto que explique la parte de esa técnica. No, es que decías tú, Julio, que por qué, por ejemplo, los celulares siguen siendo costosos. Yo decía que porque... más costosos en América Latina. Yo te decía que porque había la opción de una de dos cosas en el momento de abrir la frecuencia de celulares, que nos tocó también a nosotros hacerlo. Una era permitir inmediatamente el acceso libre a todo el mundo. En ese caso, es decir, permitir la competencia. Claro. En ese caso, es probable que los servicios no fueran de tan buena calidad como los que tenemos en primer lugar, aunque fueran más baratos. ¿Por qué? Porque hubieran entrado operadores, más o menos, como los hay en otros países, y entran en una competencia feroz el uno con el otro. Hay que acordarse de que una sola torre de teléfono celular cuesta alrededor de $1 millón. Y cuando tú tienes que establecer en el país 500, 600, no sé cuántas torres hay aquí, tú estás hablando de una inversión monstruosa. Si tú como inversionista no tienes algún grado de seguridad de que esa inversión va a ser rentable, no la haces. Entonces hubiéramos tenido que vender o licitar las frecuencias de celulares a un precio mucho más bajo de lo que logramos, para permitir inmediatamente la competencia, que no hubiera asegurado la calidad. Lo que hicimos fue lo contrario, crear por un periodo determinado un monopolio o un oligopolio de dos empresas. Ahora, en el 2000, a finales del 2007, a principios del 2008, se acaba la protección y empieza la competencia en la telefonía celular. Y verás, pero ya están establecidas las reglas, ya están establecidas las calidades, verás que los precios empezarán a bajar. También decía lo siguiente, en el caso de los teléfonos del Intel, por ejemplo, que todavía te encuentras por ahí con gente que dice, pues yo me acuerdo cuando costaba 11 o 12 dólares ilimitado, sí, pero esos 11 o 12 dólares ilimitados era a cambio de cobrar $5 el minuto por llamadas internacionales. Es decir, eso subsidiaba lo otro. Ahora te cuesta más barato una Ahora llamada. Una llamada internacional te cuesta 6 centavos. No, cuesta igual o más barato. Pero cuesta 6 centavos o 7 centavos, Si porque hay competencia. por celular te cuesta más caro. Bueno, pero de la línea fija estamos hablando del Intel fijo en aquel entonces, ¿no? Pero, ¿qué te quiero decir, Julio? Hombre, que si nosotros no hubiéramos permitido una racionalización de las tarifas, en el sentido de que paguen lo que cuesta, tampoco tuviéramos aquí los call centers, que un solo call center, te decía yo, Billy, sí, genera más empleo que todo lo que teníamos en el Intel. Correcto. O sea, estos son balances que la gente tiene que tomar. En el caso del IRRE es mucho más complicado por la forma como se ha disparado el petróleo
y el hecho de que de nuestra generación alrededor del 40% es térmico. Es decir, que estamos de todas formas ligados al precio internacional del petróleo. Para decirle, buen panameño, si usted barriera para adentro, ¿qué salió mal? ¿Por qué y hacia dónde caminamos? Yo te reitero que el talón de Aquiles fue el ente regulador y la desfiguración que se hizo del ente regulador, de su independencia y de la capacidad técnica. Se le forzó allí a salir a los técnicos, se pusieron, no me gusta, te reitero, acusar a nadie, se pusieron personas que no tenían la capacidad técnica y que no entendían lo que tenían que llevar adelante y empezaron a entrar dentro del rejuego político. Los entes reguladores han parecido más socios de las empresas por eso te lo digo, que reguladores. Por eso te lo digo. Y yo creo que el ente regulador, hay dos instancias que creo que deben ser reforzadas. Una, evidentemente, es el ente regulador, claro, pero la otra es la presencia del Estado panameño en las juntas directivas de esas empresas. Quisiera dejar en el ánimo del televidente una visión de qué se puede hacer a futuro para mejorar, porque el que está allá está sintiendo los embates de una energía cara, de una telefonía cara, y si se quiere, la inversión del pequeño y mediano empresario panameño se ve resquebrajada por estos costos en términos de los servicios públicos. Yo quisiera dejarte con un pensamiento final, Julio, en ese tema. No hay varita mágica para solucionar los problemas de ningún país, ni pobre ni rico. Lo único que ayuda al desarrollo y al bienestar es el trabajo de los individuos y de su gobierno. El respeto a las instituciones para poder seguir viviendo en democracia. El aceptar que no todo es como tú quisieras que fuera, sino como es posible que sea. ¿Claro? Hay un problema. Nosotros no tenemos mercados perfectos. Es decir, esa teoría de que la libre competencia te vale es correcto en la mayoría de los países muy grandes. En el caso nuestro no. Nosotros tenemos una situación de controles de precios que se eliminó a la oficina famosa aquella de control de precios, pero tenemos que buscar alguna versión nueva, adecuada a las nuevas realidades, que evite el abuso en los precios. No controlarlos directamente, porque en aquellos momentos simplemente al que no caía bien dentro de las filas políticas, sí, se le apretaba. No se trata de eso, se trata de una oficina que verdaderamente sea técnica y que adecúe los niveles de precio. Porque no puede ser que teniendo competencia imperfecta como la que tenemos, la dejemos a libre albedrío. No funciona tampoco. Hay abusos. Hay muchos abusos. Como por ejemplo sobre la canasta básica familiar. Como por ejemplo sobre la canasta básica familiar. En efecto, así es. Es que tenemos pocos oferentes puestos de acuerdo para vender lo mismo al mismo precio. Pero mira, para concluir mi criterio, primero agradecer esta posibilidad, Toro, y creo que esto es lo que hay que hacer, debatir claro que sí, y aceptar los errores y proyectarnos hacia el futuro. Para mí el pasado es experiencia, el futuro es lo que tenemos por delante. Yo lo que creo que en Panamá se ha distorsionado la economía y no estoy criticando a nadie. La clase media, que en mi época de juventud era una base sólida y grande, la clase elite de Panamá era importante y la clase pobre no era tan amplia. Hoy en día se ha reducido la clase media por un sinnúmero de factores. Tenemos que ampliar esa posibilidad, porque aquí ahora mismo estamos viviendo en un auge económico que ojalá no resulte ficticio en los próximos años. ¿Qué va a pasar cuando se nivela el nivel de construcción, una serie de cosas? Tenemos que ir pensando, porque si no tú vas a tener... Pero que aunque usted dice que no quiere criticar, al final recae la crítica en la administración que regenta en ese momento la administración del Estado. No, pero es que al final alguien tiene que ser responsable, pues. Yo me hago responsable y los critico. Ya pues, nos criticamos todos. Lo que hay que pensar, no hablemos del pobre. ¿Quién ha tocado la pobreza de aquí, de este cuarto? Tocado la pobreza, Julio. Estoy seguro que el presidente la ha tocado, yo la he tocado. Y no es demagogia. Yo he llorado con niños que no tienen que comer. Entonces aquí se habla de la extrema pobreza, la pobreza. Estadísticamente, los estómagos no son estadísticas. Y el peor enemigo de la democracia es un estómago vacío. Veamos la pobreza sin demagogia y vamos a ver cómo resolvemos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Billy. Y entonces fíjate tú lo que sucede. Ahí tienes un programa muy bonito y muy bueno de ataque focalizado a la pobreza con este programa de red de oportunidades del actual gobierno. Así es. Darle $35 a una familia con el compromiso exclusivo de que sus hijos vayan al médico y a la escuela. ¿Para qué? Para evitar el incentivo de que los niños los metan a trabajar para poder sustentar a la familia. Ese programa está bien hecho, está bien diseñado, está bonito. Siempre hay crítica. Que se está usando políticamente. Que eso no... Pero eso el que recibe los $35 no critica porque sabe. Porque los necesita. Claro. Eso digo, entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que superar como sociedad, Julio. Tenemos que resaltar las cosas que estamos haciendo
e incentivarlo para que sigamos haciéndolo. Bueno, Toro. Encantado. Y éxitos en tu nueva postulación. Voy a competir contigo en el 2009. Ojalá que así sea, que tú logres tu postulación y yo la mía. Bueno, ya yo sé que ya tú vas. Vamos a ver voy qué para el pasa. partido y gracias a Dios y agradezco a Unión Patriótica muy profundamente. Bien, gracias a ustedes por la atención dispensada. Tendremos...